Buen día. Bueno, el software de obligaciones financieras de Jason cuenta con varias características y beneficios. Entonces, tenemos es que es una tecnología 100% web con una arquitectura orientada a servicios. Permite tener una fácil integración. Nos enfocamos en que no vamos a ser el único software de la compañía. La integración mínima que entregamos es la contable y también nos podemos integrar con otros sistemas que estén manejando. Es una solución escalable, permite administrar desde 100, 1000, 2000, 5000, 10.000 préstamos, dado que los procesos que se hacen son para grandes o pequeños grupos de clientes. Se tiene un control y gestión completo de la obligación, se tiene la trazabilidad desde que inicia hasta que finaliza el ciclo de vida del préstamo. Nos permite también tener a través de reportes visibilidad completa de la información. Tenemos un modelo Data Warehouse en donde pues vamos tomando el histórico de la información de los préstamos y con el fin de que puedan generar los reportes en el momento en que lo necesiten. Tenemos acá tres grandes procesos de negocio: la configuración, gestión de crédito y gestión de cartera. En la configuración hablamos pues del tema de la parametrización de las condiciones de las obligaciones, parametrización de las líneas financieras, tasas, conceptos. En la gestión del crédito hablamos un poco del registro de cupos, manejamos dos tipos de cupos: cupos rotativos y cupos no rotativos. Los cupos rotativos son aquellos que a medida que se van gastando se pueden volver a liberar, y los cupos no rotativos son aquellos que una vez se gastan no se vuelven a liberar. Tenemos acá también el registro de las obligaciones, pues hasta que se legalizan y se empieza a cobrar esos intereses. Tenemos también la gestión de cartera. Una vez ya tenemos la obligación en el sistema registrada, podemos proceder a aplicar los pagos, a registrar novedades si tenemos que realizar alguna reestructuración porque necesitamos algún cambio de alguna configuración, de alguna condición del préstamo, lo podemos hacer. Si necesitamos hacer un cambio de tasa, plazo, monto del préstamo, lo podemos hacer. Y pues aquí ya llegamos a la finalización como tal del préstamo en el sistema. Tenemos acá algunas funcionalidades del sistema, como la configuración de las líneas, las tasas que manejamos, periodicidades, pero vamos a proceder a ver mejor esta información en la aplicación como tal. Esta es la aplicación, ingresamos a través de una URL, tendremos un usuario y contraseña para ingresar. Esto es totalmente configurable. Y acá en el sistema manejamos lo que es un menú perfilado. Dependiendo del tipo de persona que vaya a utilizar el sistema, podemos habilitarle o darle acceso a ciertas opciones del sistema. Dentro de la configuración, em, tenemos tres grandes conceptos, que son la administración de tablas, administración de conceptos y administración de líneas financieras. Vamos a ver un poco lo que es la administración de tablas. Nosotros llamamos a una tabla a aquellos valores en porcentaje, valores por mil que debemos configurar para cobrar un concepto. ¿Listo? Entonces, básicamente las tablas son como nuestra configuración de tasas. Acá podemos tener diferentes configuraciones por tablas, ya sea solo por valor o por algún perfil, plazo. Establecemos las vigencias. Podemos acá manejar perfilamientos si necesitamos, y para varios tipos de clientes que manejamos diferentes tasas, las podemos configurar como se observa en esta imagen, acá en la pantalla. Podemos configurar las vigencias para las tasas, mensual, diario, semanal, como necesitemos manejar. Vamos a pasar a la administración de los conceptos. Conceptos llamamos a todo aquello que cobramos dentro de la cuota del préstamo. Y aquí tenemos varios ejemplos.
Vamos a mirar un ejemplo de estos. Este es un concepto del seguro. Acá establecemos pues el nombre del concepto que vamos a crear, una descripción, quién sería ese propietario, y, o sea, realmente a quién se le tiene que pagar este concepto. Podemos seleccionar tasa de referencia para que nos indique que va a ser un concepto para cobrar interés. Manejamos días hábiles. Estos días hábiles van en cuanto al cálculo del concepto. ¿Sí? Si, por ejemplo, necesitamos pagar una cuota de un préstamo un fin de semana, pero necesitamos que se cobre no sé, los intereses del día siguiente hábil o el día anterior hábil, acá podemos hacer esa configuración. Manejamos tres formas de pago, de cobro: fijo, diferido, diferido y en el desembolso. Podemos configurar conceptos que solo se cobren en el desembolso, o diferidos y fijo diferido. Diferido en todas las cuotas, podemos manejarlo para que pues, este concepto se nos cobre en todas las cuotas del préstamo. Le podemos definir a partir de un plazo propio, a partir de cierta cuota, empiecen a cobrar el concepto. O fijo diferido, que va muy de la mano con el valor fijo. ¿Bien? Podemos establecerle acá también a un concepto, si vamos a manejar es un valor fijo, y si ese valor fijo necesitamos que se cobre en cada cuota, o si ese valor se debe distribuir en todas las cuotas del préstamo. Podemos configurar conceptos para el cobro de la mora. Aquí manejamos como tipo de estructura, manejamos cuatro valores. El tipo de estructura es en base a qué vamos a calcular el concepto. ¿Listo? Si nosotros tenemos una fórmula especial para calcular el concepto, lo podemos configurar en el sistema y aquí podemos asociar esa fórmula para que aquí se nos cobre el concepto. Tenemos la tabla en base a las vigencias que configuramos, también podemos cobrar el concepto o una combinación de las dos, tabla y fórmula, o en base a un valor fijo que determinamos acá. Em, Acá hacemos la asociación de la tabla y tenemos este campo de aplicabilidad que es en base a qué vamos a cobrar este concepto. ¿Listo? Tenemos en base al monto del préstamo, al saldo de la deuda, que es los intereses más el capital, al saldo del capital del préstamo o salario mínimo legal vigente. A grandes rasgos, esta es la configuración de los conceptos que realizamos. Vamos a proceder a pasar a la administración de las líneas financieras. Acá las líneas financieras básicamente es como la forma en donde agrupamos las obligaciones que tienen condiciones muy similares. Vamos a ver acá esta línea financiera, cómo está configurada. Básicamente establecemos acá un nombre de la línea financiera, una descripción, qué tipo de crédito va a ser, si es un microcrédito, crédito hipotecario, crédito comercial o de consumo. Manejamos tres tipos de moneda: pesos, dólares y euro. Aquí establecemos cuál va a ser la tasa, si es fija o variable. Asociamos el concepto de interés que configuramos. Manejamos tipo de interés efectivo nominal, periodicidades anual, bimestral, semestral, mensual también. Formas de cobro anticipado y vencido. Manejamos cuatro tipos de bases de liquidación. Acá el numerador nos indica cómo vamos a calcular las fechas de vencimiento para el préstamo, y el denominador para calcular la tasa. Podemos establecer, en el caso de que manejemos tasa variable, y acá podemos configurar esa tabla con las vigencias que establecimos. Y si no queremos manejar una tabla, podemos ingresar el valor del spread cuando estemos registrando la obligación en el sistema. Tenemos el tipo de amortización. Manejamos dos tipos: cuota fija, capital variable, cuota variable y capital fijo. Manejamos un producto
El producto básicamente va a ser otro tipo de agrupamiento que podemos manejar para las obligaciones. Manejamos leasing, días hábiles. Estos días hábiles que tenemos acá es para correr las fechas de vencimiento de las cuotas del préstamo. ¿Sí? Podemos correr las fechas de vencimiento a un día hábil siguiente a un día hábil anterior. Podemos también manejar cupos. Manejamos dos tipos de cupos, como les explicaba. Aquí podemos asociar nuestra entidad financiera. Y aquí tenemos una relación de conceptos. Acá podemos asociar esos conceptos adicionales que necesitamos cobrar dentro de las cuotas de las obligaciones. Y tenemos un orden de conceptos. Este orden de conceptos lo manejamos en el momento de registrar pagos a cuota. Cuando registremos pagos a cuota, vamos a necesitar pues tener un orden de conceptos de pago para así mismo ir a afectar las cuotas. Entonces, ese orden se establece acá sobre la línea financiera. Y esa sería la configuración como tal de una línea financiera. Vamos a proceder a registrar como tal una obligación. Seleccionamos bajo qué línea financiera queremos registrar nuestra obligación. Y aquí podemos empezar a diligenciar la información, ¿listo? Entonces, fecha de registro, podemos ingresar la fecha del sistema. Ingresamos un solicitante. ¿Quién va a ser el solicitante de mi préstamo? Si manejamos leasing, acá vamos a tener también una sección para ingresar la información. Ingresamos cuál es nuestra entidad financiera. Le asignamos un número. Le asignamos un número único a la obligación. Ingresamos cuál es nuestra fecha de desembolso para el préstamo. Cuál es ese monto que va a tener nuestra obligación. El plazo. Si tenemos asociada en la línea financiera una tabla del spread, él nos precarga esa tasa vigente para el spread. Si no, podemos acá ingresar ese valor. En este caso, la tabla está configurada, por eso nos precargó un valor. Ingresamos cuál es esa periodicidad de pago para nuestro préstamo. Voy a ingresar que el interés se cobra mensual y el capital, por ejemplo, el vencimiento del préstamo. Acá definimos cuál es la fecha de vencimiento para nuestra primera cuota del préstamo. Y aquí podemos adicionar nuestra entidad bancaria. Volvemos a ingresar el monto. Y aquí ya podemos decirle al sistema, calcúlenos cómo quedaría nuestro plan de amortización. Acá nos hace el cálculo. Básicamente nos muestra la información de cómo se va a registrar nuestro préstamo en el sistema y nos proyecta nuestra tablita de amortización, cómo quedaría. ¿Listo? Entonces, el cobro de intereses mensual, cuotas mensuales y el vencimiento en la última cuota. Podemos exportar estas tablitas en PDF o en Excel si requerimos, o acá simplemente al darle clic en el botón guardar, ya el sistema nos crea como tal nuestra obligación en el sistema. ¿Listo? Entonces acá ya podríamos, una vez exista nuestra obligación, podemos venir a consultarla. Y aquí vamos a tener varias acciones eh, para nuestras obligaciones. Tenemos la acción de ver el plan de pagos de la obligación. Podemos ver ese plan de amortización cómo está.
cambiar el número de la obligación. Esta opción la manejamos en caso en que la obligación se haya registrado con un número de obligación mal. Podemos utilizar esta opción, editar el número de la obligación, ya que este es único en el sistema. Entonces, si cometimos ahí un error en crear la obligación, podemos cambiar el número para poder volver a utilizar el que utilizamos. ¿Listo? Tenemos la opción también para cambiar el plan de pagos. Si en algún momento requerimos cambiar la fecha de una cuota, cambiar el valor algún concepto de la cuota, también lo podemos hacer por esta opción. Y tenemos nuestra opción para reestructurar. Esta opción la manejamos para cambiar alguna condición que sea necesaria del préstamo, ¿sí? Ya sea el monto, la tasa, el plazo, lo que se requiera. Podemos utilizar esta opción. Vamos a ingresar al plan de pagos de la obligación. Básicamente acá, pues el sistema nos va a precargar la información de nuestra obligación, información del solicitante, de las entidades, y acá nos da toda nuestra información que llenamos durante el registro de la obligación, ¿no? Bajo qué moneda está, monto, tasas, periodicidad de pago, en fin. Y aquí vamos a tener pues nuestra tablita de amortización con toda la proyección de nuestras cuotas. Acá el sistema pues también nos da la opción de poder exportar esto en PDF o en Excel. Esta tablita de amortización es muy dinámica a medida que vayamos registrándole pagos al préstamo. El sistema va actualizándonos los saldos de las cuotas y va dejándonos acá la información del pago que registramos, tal cual se observa acá en este ejemplo. ¿Listo? Em, Esta tablita de amortización em, se usa mucho como un extracto. Acá lo podemos descargar y en el momento en que algún cliente les pida saber en qué estado se encuentra el préstamo. Em, Listo. Vamos a pasar a ver un poco el tema de pagos. Acá tenemos dos tipos de pagos, básicamente. Tenemos los pagos anticipados, que es cuando queremos cancelar la totalidad del préstamo. Y tenemos otra opción, vamos a ingresar a esta opción, donde podemos tener varias formas de aplicación de pago, ¿no? Bueno, acá básicamente el sistema pues, nos trae información detallada de nuestro préstamo. Acá podemos ingresar cuál es la fecha de pago que queremos ingresar. A partir de esta fecha de pago, acá el sistema nos va a calcular cuánto debemos a ese día. Esa fecha de pago se puede editar. Podemos registrar pagos iguales a la fecha del sistema o fechas anteriores a la del sistema, pero no podemos registrar pagos futuros. Acá tenemos varias formas de aplicación del pago. Tenemos pagos a cuota, que básicamente pues va a intentar pagando las cuotas del préstamo. Y para ello necesitamos el orden de los conceptos que definimos en la línea financiera. Tenemos pagos directos a capital. Estos dos tipos de pagos nos hacen reestructuraciones de la obligación, eh, ya sea bajándonos el número de cuotas o el valor de cada cuota. Tenemos pagos directos también solo al interés, a mora eh, si tenemos mora en los préstamos o algún concepto adicional si cobramos dentro del préstamo. Acá ingresamos el valor a pagar y tenemos que adicionar también una forma de pago. ¿Listo? Esto es totalmente configurable. Y acá tenemos pues efectivo, cheque de transferencia. Si necesitamos alguna otra forma de pago adicional, podemos configurarla en el sistema. A medida que ingresemos alguna forma de pago, él nos va a habilitar otra información. Esto también es totalmente configurable a cómo necesitemos manejar. Y aquí una vez ya registramos toda la información del pago,
podemos decirle, aplíquenos el pago. ¿Listo? Acá podemos venir a esta opción. Una vez registramos los pagos, podemos venir a mirar cómo quedó nuestro pago registrado. ¿Listo? Entonces, veremos, por ejemplo, el detalle de este pago. Acá nos queda todo el detalle, cómo registramos nuestro pago y qué afectó. ¿Listo? ¿Qué afectó y qué cuotas afectó? Nos afectó capital, intereses, mora o cómo fue esa distribución del pago. ¿Listo? Y pues digamos que hasta acá terminaría como el ciclo de vida del préstamo. Y pues una vez se registre el pago de todas las cuotas del préstamo, pues ahí ya terminaría el ciclo de vida de este. Vamos a mirar un poquito el tema contable. Acá manejamos un pequeño gestor documental, perdón, un pequeño gestor contable, pero también necesitamos pues hacer una configuración inicial. ¿Listo? Acá venimos primero a configurar lo que va a ser nuestra contabilidad, cómo la vamos a manejar. Configuramos nuestros comprobantes contables y pues en base a esos comprobantes contables nosotros manejamos varias interfaces, ¿sí? Que es realmente lo que podemos contabilizar en el sistema. Entonces tenemos las interfaces de legalización, pagos, causación, desembolso, perdón, devolución y cierre. En legalización, pues vamos a contabilizar todos esos desembolsos de obligaciones que tuvimos, pagos, todos los pagos que le hicimos a los préstamos, causación, pues todo lo que se viene generando diariamente de esos préstamos, eh, y cierre, devoluciones y cierres. Acá también tenemos pues el origen, base de pues obligaciones, como tal es la configuración de un comprobante, el comprobante de pagos, y aquí es donde establecemos nuestra malla contable, que es lo que realmente vamos a contabilizar de esos pagos. Establecemos por qué cuentas se van a ir, qué tipo de movimiento va a ser, si por esta cuenta es crédito, por esta débito, y qué vamos a contabilizar realmente. Acá es donde definimos si va a ser el capital del pago o la cuota del crédito, el interés pago, la mora pago, una utilidad que se generó. Acá es donde establecemos realmente todo lo que vamos a contabilizar. Una vez ya tenemos configurada esta información, podemos venir a hacer un cierre contable. Acá los cierres contables los podemos hacer diario, semanal, mensualmente, como requeramos. Aquí establecemos las fechas por rango del periodo de tiempo que vamos a cerrar. Generamos nuestros comprobantes contables, sería el segundo proceso, y venimos a generar el proceso de causación. Una vez realizamos todo este paso a paso para generar un cierre contable, pues ya vamos a tener toda la información de lo que contabilizó el sistema, ya sea para enviarlo a algún ERP contable que manejemos o para generar toda esa información que contabilizamos. Listo. Eso es como tal la partecita de contabilidad que manejamos acá. Vamos a pasar un poco a mirar el tema de los reportes. Eh, Acá tengo 3 ejemplos de reportes para obligaciones financieras. Si en algún momento se llega a necesitar un reporte adicional específico que ustedes manejen, lo podemos también hacer, pero pues ya sería como un requerimiento. Este sería nuestro reporte el reporte general de obligaciones. En este reporte podemos visualizar toda la información de nuestras obligaciones. Aquí tenemos número de identificación, solicitante, bajo qué línea financiera se creó nuestro préstamo, el número de la obligación, que debería ser único, estado de la obligación. Manejamos varios estados de obligaciones en el sistema, ya sea pagado, cerrado, activo, fecha de legalización de nuestro préstamo, fecha de vencimiento, las tasas, si manejamos algún concepto adicional.
el monto de nuestra obligación, entidad financiera, qué capital tiene nuestro préstamo, qué interés lleva, qué mora tiene, el saldo total eh, que tenemos de nuestro préstamo, si hemos registrado pagos. Acá también vamos a tener ese total de capital pagado, intereses pagados, mora pagada y pues el interés que teníamos al vencimiento como tal de nuestro préstamo. ¿Listo? Tenemos otro reporte, que es el reporte de pagos por sucursal y zona. Este reporte nos va a permitir visualizar toda la información referente a nuestros pagos de obligaciones. Ya tenemos pues el número de nuestras obligaciones, el nombre, tipo de identificación de nuestro solicitante, cuál fue ese usuario que registró el pago en el sistema, la fecha de pago, qué valor se pagó. Tenemos un recibo de caja. Este recibo de caja básicamente es un identificador que genera el sistema por cada pago que vayamos registrando. Aquí tenemos nuestra distribución, cuánto se pagó a capital, cuánto intereses, cuánto a mora, cuánto a otros conceptos adicionales. Y aquí tenemos lo que es el monto y el saldo del capital que nos queda por pagar de nuestro préstamo. Y pues también tenemos un estado de pago eh, de los pagos que hemos registrado. ¿Listo? Y por último, tenemos nuestro reporte de proyecciones. Este reporte nos va a permitir visualizar también información de nuestras obligaciones, qué entidad tenemos, solicitante, si manejamos algún producto, alguna agrupación adicional en el préstamo. Y aquí nos va a permitir ver por cada cuota esa proyección que tenemos, ¿listo? De intereses, de capital. Y aquí al final vamos a tener un subtotal em, que nos permite saber cuánto es ese ingreso mensual que vamos a tener. ¿Listo? Este reporte se utiliza mucho para hacer esas proyecciones dentro de la empresa. Y como tal, pues toda esta sería la presentación de obligaciones financieras de Jason y muchas gracias por su atención.